Un niño con un arma corre por las calles. Al disparar no se oyen los gritos diciendo pum pum, como cuando se juega a los vaqueros montando un caballito de madera. Lo que se escuchan son tiros de verdad, impactados a personas de verdad. Y la pregunta a paso seguido es, ¿y dónde quedó la golosa y el carrusel, y el balón, y la bici? ¿No eran acaso estos los juegos de los niños? ¿Qué hace un arma de verdad en las manos aún en formación de un menor que apenas es capaz de leer o de comprender la diferencia entre realidad y ficción? Hoy, la delgada línea de la culpa compartida entre el menor infractor y la sociedad que lo forma. El Espectador, General Luz Marina Bustos, lanza plan integral para prevenir la delincuencia juvenil en Cali. El Colombiano, delincuencia juvenil en Aguas Claras. El Tiempo, azota delincuencia juvenil. El Mundo, crece la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la comunidad. Asimismo, va en contra de sus ya establecidas buenas costumbres. La delincuencia juvenil y sus causas se tienen que buscar básicamente en lo que hace el entorno para que el joven delinca e infrinja la norma penal. En Colombia, estas se pueden rastrear básicamente en la desigualdad social, en la ignorancia, la falta de oportunidades y de equidad. Colombia tiene una deuda social muy grande, donde nuestros niños son víctimas más que victimarios, pero que generan un ciclo que se retoma a sí mismo y quien alguna vez fue víctima infringe la norma y se convierte en un victimario a futuro. Las causas entonces son esa inequidad social, esa desigualdad y ese abandono a la formación de nuestros niños. Las desigualdades sociales es demasiado preocupante. En estos días he oído algunas estadísticas muy fuertes, que en Colombia el 40% de la población está en estado de pobreza y que hay 8 millones de personas en miseria o indigentes. Entonces eso hace que muchas personas, por conseguir una igualdad, digamos, en cuanto al, sobre todo en los aspectos económicos, empiecen a pensar en delinquir o en cometer actos contra las otras personas. Sin embargo, no podemos centralizar el problema de la violencia juvenil solo a una población deprimida o sin recursos, ya que el aspecto social es tan solo uno de los componentes que lleva a que esta problemática se agudice. Bueno, la delincuencia juvenil, como cualquier tipo de fenómeno delincuencial, en general se puede precisar como en las teorías del factor múltiple, de origen múltiple, debido a que no se puede achacar a una sola tipo de factor inicial o de aspecto criminogénico el origen del delito. Entonces tendríamos que ver al sujeto como una integridad biopsicosocial en un contexto particular, o sea, en una realidad social concreta en tiempo, espacio y cultura. Uno de esos casos particulares, pero de verdadero arraigo en nuestras ciudades, tiene que ver con el desplazamiento forzado, el cual genera incertidumbres y con ellas la realización, muchas veces, de actos desesperados, efectuados como verdaderos instintos de conservación. Uno de los conceptos más importantes es la emigración del campo a las ciudades, porque las familias tienen que abandonar su espacio, su hábitat natural, y las ciudades les presentan un montón de dificultades que afectan a toda la familia, pero muy fundamentalmente a los jóvenes y a los niños, y eso hace que se den muchas dificultades de violencia, de que los niños empiezan a tomar algunos vicios, y esos vicios implican que tengan que conseguir dinero a como dé lugar. Y a veces también los padres los incitan
a que deben llevar dinero a la casa. Buenos días. Es un favor y ¿por qué caso me trae? Por usted. Así. No, picado el teléfono. Bueno, en estos momentos pasó a lo que se llama registro de cartela y fotográfico, autorizado por el defensor de familia o su representante legal. La delincuencia juvenil sin ninguna duda está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo. Los jóvenes generalmente no practican la violencia por la violencia, sino más bien como un medio de obtener objetos materiales. Si lo miramos desde el punto de vista del derecho, el delincuente juvenil está situado para fines jurídicos entre los 14 y los 18 años. Sin embargo, algunas opiniones consideran que la Ley 1098 se queda corta, porque si circunscribimos a la edad la posibilidad de implantarle una pena al menor de edad, lo que estamos es olvidándonos de su madurez. Hay jóvenes que saben, conocen y desean producir un resultado dañino antes de tener 14 años, y puede haber jóvenes que después de esta edad, a los 16 y aún cerca de los 18, todavía no entiendan ni comprendan, dada su formación, que están cometiendo un delito. Cuando hablamos de delincuencia en general, nos referimos es a un tipo de comportamiento que agrede como lo que hemos considerado las normas comúnmente aceptadas como buenas. El comportamiento que se considera habitual y bueno en los sujetos que pertenecen a un grupo social específico. Cuando le colocamos ya el apellido juvenil, entonces hablamos de que esas conductas aparecen a temprana edad. Usualmente van a aparecer en nuestro entorno antes de los 18 años y antes de los 14 años. Existen dos términos que se confunden constantemente y que desde el punto de vista del derecho pueden llevar a significar casos muy diferentes: delincuencia juvenil y menor infractor. Desde el punto de vista semántico, la diferencia entre delincuente juvenil y menor infractor es supremamente grande. ¿Por qué razón? Porque es que cuando hablamos de delincuente estamos hablando de quien delinque, de quien comete delitos. En cambio, cuando hablamos de la infracción, lo que estamos hablando es de una transgresión de norma, que puede ser una norma de comportamiento, que puede ser una norma de educación, que puede ser una norma cívica. Mientras que si decimos delincuente juvenil, estamos desde ya catalogando al niño como un delincuente, como una persona que comete delitos. Desde el punto de vista penal, no hay nada que se pueda hacer con un joven delincuente menor de 14 años. Sin embargo, después de los 14 y antes de los 18, sí existen regímenes especiales aplicables al joven delincuente. ¿Qué se puede hacer con un delincuente juvenil? ¿Qué significa y qué mecanismos o herramientas tiene el Estado para resolver los problemas y conflictos que genera la delincuencia juvenil? Básicamente, la Ley de Infancia y de Adolescencia establece que se es responsable ante el Estado y ante la sociedad por la comisión de conductas punibles a partir de los 14 años, pero se es sujeto de pena a partir de los 16. Antes, el Código del Menor anterior traía una prohibición total que significaba que todo menor de 18 años era una persona inimputable. Y el inimputable es el que no responde por el delito. Inimputable es la persona que no debe tener responsabilidad penal.
El tratamiento del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia significa que el Estado puede tener actuaciones de punición, de aplicación de pena al menor infractor, hoy delincuente juvenil. El sistema de responsabilidad penal juvenil implica fuerzas de control de garantías y unos jueces de conocimiento que van a aplicar una condena a esos menores que infrinjan la norma penal, lo que significa también que en este momento en el país el 78% del sistema de responsabilidad penal juvenil ya ha sido implementado. Hay más de 300 jueces de control de garantías y cerca de 170 jueces de conocimiento penal que le van a aplicar una sanción penal a los jóvenes que delincan. ¿Qué diferencia hay entre la internación en un centro penitenciario como puede ser Bellavista y un centro de reclusión juvenil como puede ser el centro de reclusión La Pola? Lo primero es la administración. La administración del centro de reclusión juvenil de La Pola la realizan los terciarios capuchinos, una comunidad religiosa que tiene unos contratos con la administración municipal de Medellín. Su énfasis es resocializador, su énfasis es lograr que los menores infractores, los jóvenes delincuentes, logren dejar, usemos el término coloquial, las costumbres que los llevan a delinquir. Entonces hay actividades lúdicas, recreativas y formativas, educativas. Mientras que lastimosamente la cárcel nacional de Bellavista, la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, ubicada en el municipio de Bello, es una institución administrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC. Es una institución estatal con muchas limitaciones y esas limitaciones incluyen, y tenemos que ser muy claros en eso, incluyen situaciones de corrupción que no le permiten la resocialización total a la persona que está internada allí purgando una pena o sufriendo una medida cautelar personal como puede ser una detención preventiva. En la actualidad, los centros de detención de los jóvenes delincuentes se encuentran en manos del Instituto de Bienestar Familiar, quienes se encargan de generar planes coherentes que conlleven a la resocialización del menor en busca de otros proyectos de vida, tanto desde el punto de vista productivo como social. El trabajo de los centros de resocialización para el menor infractor no se puede decir que no sea importante. Lo que lo deberíamos de mirar es en el aspecto de la eficiencia y la eficacia que han tenido, el impacto real de su función. ¿A qué se enfrentan estos centros? A poca inversión del Estado. El menor ahí no encuentra entonces realmente un espacio de reconstrucción de su personalidad. En algunos casos de pronto no encontramos el personal idóneo. Necesitaríamos más sociólogos, necesitaríamos más psicólogos, sobre todo en el ámbito de la psicología social, no tanto desde la parte clínica, porque no estamos tratando con un enfermo. Necesitamos un sujeto que ayude a estructurar al otro como ser social y que entienda los límites de la norma. Necesitaríamos pedagogos que le permitieran al sujeto comprender la norma y comprender su posición en el mundo y en la sociedad como tal. El trabajo con el joven delincuente es una responsabilidad social en la que se debe tener en cuenta que el menor infractor luego pasará a ser un adulto que con seguridad aumentará su nivel de agresividad y peligrosidad. El joven que comienza en el delito es susceptible de encarrilarse, y esto sin ninguna duda es una labor en la que está involucrado un trabajo de base en la familia y la escuela, así como unas condiciones sociales que brinden un entorno apto para su desarrollo. En esa etapa sería aplicable la frase de que si formamos un niño evitamos tener que castigar luego a un adulto o a una persona mayor. En ese sentido, los jóvenes serían como más factible de poderlos reformar, porque en el fondo las instituciones de las cárceles, los reformatorios, teóricamente están hechos para eso, para tratar de que las personas tomen otra vez el camino adecuado y que eviten ser anormales, anómicos dentro de la sociedad. Entonces es muy importante
que con estos jóvenes se intente o se haga un trabajo de concientización en el sentido de que delinquir no paga, como dicen algunas veces, y que eviten cometer actos que sean punibles. Buenas tardes. Ahora tengo todo el proceso de la Fiscalía, Defensoría de Familia, de todos los derechos, y me van para acá para la reseña. Bueno, permítame el informe policía y el elemento material probatorio, las sustancias. ¿Dónde queda mi carro? Enseguida en la próxima puerta. Bueno, muchas gracias, carro. Ahí está, García. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Por qué vienes? ¿A qué horas te capturaron? Debido a la transformación que ha sufrido el fenómeno del joven delincuente en nuestra sociedad, se han desarrollado criterios en busca de mitigar el impacto. En este sentido, se han planteado jurídicamente dos caminos. El primero, enfocado al endurecimiento de penas y reducción de la edad. Y el segundo, habla de la abolición de penas y más trabajo de la sociedad. ¿Qué se debe hacer con el menor delincuente? ¿Se deben endurecer las penas o por el contrario optar por un sistema de abolición de las mismas? Creo que de todos los cuestionamientos puede ser el más difícil, porque si endurecemos penas, lo que estamos diciendo es que hay que castigar al menor por la propia exclusión social, por la falta de una política adecuada en el que la familia, el Estado y la sociedad respondan por la forma en que están formando y educando a sus niños. Recordemos que el Pacto de Beijing, que es el Pacto Internacional de los Derechos de los Niños, dice que todo menor de 18 años es un niño. Si eso es así, la sociedad, el Estado y la familia deben responder por esos niños hasta que puedan ser insertados en la misma sociedad. No soy un abolicionista, no creo que la abolición de penas o de medidas sea suficiente. Considero que a los niños se les debe realizar un aprendizaje adecuado. Y ese aprendizaje es uno que les lleva a que la sociedad los acepte en su seno. Hay quienes sostienen que el trabajo social es muy importante en esta problemática, pero que también debe existir una represión, en el sentido de privarlo por un tiempo de esa libertad para que él se dé cuenta que está cometiendo un error, una infracción contra la sociedad. El sujeto necesita enfrentarse a la norma. El sujeto en su proceso de educación y de estructuración como sujeto, de construcción de la personalidad y de construcción de su qué hacer en el mundo real, debe saber que hay un límite para su actuar, que hay un límite para su búsqueda individual del placer. Entonces es necesario que se enfrente a un castigo, es necesario que se enfrente a unos límites, pero ese supuesto castigo al que se enfrenta en menor debe ser algo que lo construya como sujeto, no que lo destruya. En el mismo sentido de lo anterior, el joven empieza a desarrollarse cada vez más rápido. La influencia mediática y el entorno en que se mueven los infantes hacen que el paso hacia la juventud se dé cada vez más pronto, dejando atrás las experiencias que se podrían vivir como niño. Que se reduzca más la edad para aplicar los castigos. Sí, eso podría ser una medida importante. Podría ser importante que
El joven, después de los 10, 12 años, ya comprende todo y sabe que un acto contra una persona, contra los bienes de otro, son malos, pues dentro de nuestra sociedad. Eso lo evite que él cometa esos delitos o que empiece a pensar en violar esa norma. El futuro se plantea desde una perspectiva no muy alentadora. El crecimiento del desempleo, el cambio en el orden familiar, que en algunos casos lleva a trastocar los valores, y una herencia de violencia, indican que en unos años se tendrá que poner más cuidado a esta problemática que empieza a desbordar la sociedad. Desafortunadamente, yo soy muy, digamos, realista en cuanto a eso. Pienso que desde que el desempleo no baje, desde que no haya tanta emigración del campo a las ciudades, la sociedad va a seguir con esas dificultades, porque las ciudades ya no resisten más emigración de personas, de familias enteras, y ahí vienen también niños y jóvenes. Entonces, desde que no se controle esa situación social, esa situación, digamos, que tiene que ver mucho con nuestra violencia, con las dificultades que hay del Estado, con los grupos armados y todo, es muy difícil que se pueda dar un cambio. Si bien es cierto que hay un trabajo grande desde lo social, también se tendrán que mirar perspectivas desde lo jurídico, evolucionando la norma a una situación cada vez más real. Nosotros vivimos una histeria de endurecimiento de penas. Hemos creído que todo se soluciona atacando la delincuencia con medidas de choque. Y esas medidas de choque generalmente es aumentar la pena por los delitos y privar de la libertad a las personas o de cualquier tipo de beneficios. Y ese no puede ser la política criminal del Estado. La política criminal del Estado, en cuanto se refiere a los jóvenes delincuentes, debe ser la reeducación, la resocialización y la reinserción a la sociedad. En nuestro medio hay dos frentes de trabajo. Un frente esencial que corresponde a lo que hace el Estado como tal, y otro frente social que tiene que generar transformaciones del entorno para que el joven tenga nuevas y mejores alternativas de desarrollo. Nos vemos en el próximo Masú. Hasta pronto.